Almohadilla, el niño y la azada. El sol ardía sin piedad sobre el camino de tierra cuando Joacino se detuvo a respirar. Llevaba horas caminando, con una vieja azada al hombro y el estómago vacío. El polvo se pegaba a su ropa gastada y el cansancio pesaba en sus piernas como si cargara piedras atadas a los pies. Tenía los ojos rojos, no solo por el calor, sino por las lágrimas que había intentado contener desde que cruzó aquella puerta por última vez. Esa mañana, todo había terminado. Las palabras habían volado por el aire como piedras, primero en voz baja y luego con una dureza que dolía más que cualquier golpe. Joacino había intentado explicarse, había prometido trabajar más, no pedir nada, ayudar en lo que fuera. Pero cuando alguien ya decidió abandonarte, tus palabras no llegan a ningún lado. Se pierden antes de ser escuchadas. Le dijeron que recogiera sus cosas y se fuera. No hubo abrazo. No hubo adiós. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de él, un golpe seco que resonó en su pecho como si una parte entera de su vida se hubiera cerrado con ella. Joacino caminó sin rumbo. Durante un rato esperó que alguien lo llamara, que tal vez salieran corriendo a decirle que todo había sido un error, que volviera. Pero nadie apareció. El camino se extendía en silencio delante de él, igual que siempre, ajeno a su dolor. El hambre fue creciendo con cada kilómetro. El calor lo asfixiaba. En un momento, tuvo que detenerse al borde del camino y sentarse en el suelo. Las piernas le temblaban. Apoyó la azada en la tierra y se limpió la cara con el dorso de la mano, mezclando el sudor con las lágrimas que ya no podía seguir aguantando. Era solo un niño, pero en ese instante parecía cargar el peso de alguien mucho más viejo. Se levantó de nuevo. Quedarse sentado no iba a cambiar nada. Fue entonces, entre los árboles y el polvo del camino, cuando distinguió a lo lejos la silueta de una pequeña granja. No era grande ni moderna. Era simplemente un trozo de tierra rodeado por una cerca de madera vieja. En el centro, una pequeña casa de adobe con techo de tejas, 2 árboles delante y un pequeño corral a un lado. Para cualquier otro, habría parecido una granja común y corriente. Para Joacino, en ese momento, parecía una oportunidad. El corazón le latió un poco más rápido mientras se acercaba a la portilla de madera. El patio estaba en silencio. Unas gallinas picoteaban cerca del gallinero y una vaca flaca descansaba en el corral. El viento movía despacio las hojas de los árboles. Entonces la puerta de la casa se abrió. Una mujer mayor apareció en el umbral. Tenía el cabello completamente blanco y el rostro surcado por arrugas que contaban años de vida sencilla en el campo. Pero había algo distinto en su mirada. Algo que Joacino no había visto en mucho tiempo. Calma. La mujer lo observó desde la puerta sin decir nada durante unos segundos. Notó la azada al hombro, la ropa llena de polvo, el cuerpo agotado, y esa mirada de quien lucha por no derrumbarse. No preguntó nada. Solo esperó. Joacino apretó el mango de la azada. La garganta se le había secado y las palabras costaban, pero sabía que tenía que intentarlo. Señora, ¿podría picar el patio a cambio de un pedazo de pan? Aquellas palabras simples cargaban más peso que cualquier discurso largo. No era solo una petición de trabajo. Era el ruego de un niño que intentaba sobrevivir con lo poco que tenía. El silencio duró unos segundos que se sintieron eternos. La mujer mayor lo miró fijamente. Observó las manos pequeñas aferradas al mango, los ojos cansados que trataban de ocultar el dolor. En ese instante entendió algo que muchos habrían ignorado: ese niño no pedía limosna, ofrecía trabajo. Incluso con hambre, incluso agotado, incluso solo. ¿Has comido hoy?, preguntó ella en voz baja. Joacino bajó la mirada. El silencio respondió por él. Entonces entra, muchacho. Él levantó la cabeza de golpe, sin estar seguro de haber escuchado bien. Aquí nadie trabaja con el estómago vacío, dijo ella, abriendo la portilla. El niño cruzó la cerca despacio, todavía sujetando la azada. El patio era sencillo pero estaba limpio. El olor a leña quemada llegaba desde la cocina.
La mujer entró a la casa y le indicó con un gesto que la siguiera. El interior era pequeño pero acogedor. Una mesa de madera gastada por los años, unas sillas viejas y una cocina de leña donde todavía humeaba una olla. La mujer sirvió un plato, arroz, frijoles y un pequeño trozo de carne. Para muchos, una comida sencilla. Para Joacino, un milagro. Comió rápido, como quien lleva demasiado tiempo sin comer. La mujer lo observaba en silencio. Cuando el plato quedó vacío, le puso un vaso de agua sobre la mesa. Bebe. Él lo bebió de un solo trago. Después de un momento, la mujer se sentó frente a él. ¿Cómo te llamas, muchacho? Joacino. ¿Y de dónde vienes? El niño guardó silencio unos segundos. Las memorias volvieron rápido, las palabras duras, la puerta cerrándose, el camino vacío. Del camino, respondió en voz baja. La mujer entendió de inmediato. No preguntó más. Algunas historias no necesitan ser contadas enseguida. Puedes quedarte aquí esta noche, dijo simplemente. ¿De verdad? De verdad. Ya casi anochece, y el camino no es lugar para que un niño ande solo. Esa noche, Joacino durmió en un cuarto pequeño con una ventana que daba al patio trasero. Se llamaba Dona Rosa, le dijo la mujer antes de apagar el farol. Él se acostó en la cama con cuidado, como si tuviera miedo de que todo desapareciera de repente. Afuera cantaban los grillos y el viento pasaba suave entre las hojas. Por primera vez en mucho tiempo, el niño durmió sin hambre y sin miedo. A la mañana siguiente, Joacino estaba en el patio antes de que el sol terminara de salir. Dona Rosa le había señalado un trozo de tierra lleno de maleza en el patio trasero, y él se puso a trabajar sin que nadie tuviera que pedírselo dos veces. Cada golpe de la azada en la tierra levantaba pequeños terrones, y el sonido del metal contra el suelo se mezclaba con el canto de los pájaros. No era trabajo nuevo para él. Había labrado tierra desde que era pequeño. Sus movimientos eran seguros, naturales, los de alguien que conoce el campo. Dona Rosa lo observaba desde lejos. Notó algo que la hizo quedarse pensativa: el niño no trabajaba solo para pagar la comida. Trabajaba como alguien que quería demostrar que merecía estar allí. Fue entonces cuando llegó el ruido. Un motor a lo lejos. En el campo, ese sonido siempre llama la atención, sobre todo en un camino que suele estar en silencio. Joacino se detuvo y levantó la cabeza. Dona Rosa también lo notó. Caminó despacio hacia la cerca y miró hacia el camino. Una nube de polvo se levantaba en el sendero. Alguien se acercaba. El niño apretó el mango de la azada. Algo dentro de él le decía que aquella visita no era una casualidad. El coche se detuvo frente a la cerca. La puerta se abrió y un hombre bajó. Cuando lo miró directamente, Joacino sintió que el corazón se le helaba. Reconoció esa cara. Así que aquí estabas, dijo el hombre con un tono frío. Silencio. Joacino no supo qué decir. La azada seguía en sus manos, pero en ese momento le pesaba más que nunca. Dona Rosa se interpuso entre el hombre y el niño. ¿Necesita algo, señor? El hombre señaló a Joacino con un gesto. A él. Es familia. Vine a llevarlo de vuelta. Dona Rosa no apartó la mirada. El niño llegó aquí solo, hambriento y caminando por el camino, dijo con calma. Eso no me parece cosa de familia. El hombre frunció el ceño. Los niños dicen muchas cosas. Dona Rosa se volvió hacia Joacino. ¿Quieres irte con él? La pregunta sorprendió al hombre. Y también al niño. Nadie le había preguntado eso jamás. En toda su vida, las decisiones siempre las habían tomado otros. Él solo obedecía. Joacino miró el suelo unos segundos. Pensó en la puerta que se cerró sin mirarle. Pensó en el camino largo con el estómago vacío. Pensó en las palabras duras que habían volado por el aire esa mañana. Cuando levantó los ojos, su voz era baja pero firme. No quiero volver. El hombre soltó una carcajada sin humor. ¿Crees que tienes elección?
Dio un paso hacia la cerca, pero Dona Rosa también avanzó, colocándose delante del niño. En mi granja, nadie obliga a nadie a irse. Dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no estaba antes. El hombre la miró durante unos segundos, como si evaluara si valía la pena seguir discutiendo. Luego miró a Joacino una última vez. El niño tenía los ojos fijos en el suelo, sin moverse. El hombre suspiró, se dio la vuelta y caminó de regreso al coche. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió y el vehículo comenzó a alejarse por el camino, levantando una nube de polvo que fue desapareciendo en el horizonte. El silencio volvió a la granja. Joacino no se movió durante unos segundos. Miraba el camino vacío y luego a Dona Rosa. ¿Se fue?, preguntó, casi sin voz. Se fue, respondió ella. El niño exhaló despacio, como si soltara un peso enorme. Los días siguientes pasaron tranquilos. El sol salía temprano cada mañana y Joacino ya estaba en el patio antes de que Dona Rosa terminara de hacer el café. Cargaba agua, picaba la tierra, cuidaba a las gallinas. Hacía todo con una dedicación silenciosa que no pasaba desapercibida. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de los árboles, Dona Rosa lo notó mirando al horizonte, perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Joacino tardó un momento. ¿Por qué me ayudó? Porque alguien tenía que hacerlo. Pero usted no me conocía. Dona Rosa miró hacia los campos que se extendían más allá de la granja. A veces no necesitas conocer a alguien para darte cuenta de que necesita ayuda. El niño bajó los ojos. En casa, nadie me hablaba así, susurró. No todo el mundo aprende a cuidar a las personas, respondió ella. Pero eso no significa que tú no merezcas ese cuidado. Joacino miró alrededor. La casa sencilla, el corral, las gallinas que caminaban por el patio, el trozo de tierra que él mismo había limpiado. Algo dentro de él estaba cambiando. Me gusta estar aquí, dijo en voz baja. Dona Rosa sonrió. A mí me gusta tenerte aquí. El sol empezaba a bajar hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja. La luz iluminaba los campos y hacía que todo pareciera más tranquilo. Joacino, dijo Dona Rosa, ¿tienes a dónde ir? No, respondió él, sin dudar. Entonces quédate. La granja es sencilla, pero siempre hay trabajo y siempre hay comida para quien ayuda. El niño la miró. Puedo trabajar muy duro. Lo sé. No voy a ser una carga. Dona Rosa le puso la mano en el hombro. Muchacho, aquí nadie está pensando en eso. Joacino sintió un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo había creído que solo podía quedarse en algún lugar si constantemente demostraba que era útil. Que su valor dependía de lo que podía dar a cambio. A veces lo único que una persona necesita es un lugar donde empezar de nuevo, dijo Dona Rosa. Y en ese momento, los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Las contuvo un instante, pero luego dejó que cayeran. Lloró. No solo de tristeza, sino también del alivio de quien finalmente encuentra un lugar donde no tiene que luchar solo todo el tiempo. El viento seguía pasando entre los árboles. Las gallinas seguían paseando por el patio. La vaca en el corral masticaba su pasto con calma. Para cualquiera que pasara por el camino, parecía simplemente una tarde más en el campo. Pero en ese pequeño rincón de tierra, algo mucho más grande estaba ocurriendo. Un niño que había sido abandonado en el camino estaba encontrando algo que durante mucho tiempo le había parecido imposible. Estaba encontrando un hogar. Joacino llegó a esa granja buscando solo un pedazo de pan a cambio de trabajo. Creía que tenía que demostrar que merecía quedarse. Creía que tenía que luchar solo, como siempre lo había hecho. Pero Dona Rosa le enseñó algo que nunca había aprendido, que el valor de una persona no está solo en lo que puede ofrecer a cambio. El valor de una persona está en el corazón que lleva. A veces el mundo es duro. Cierra puertas y hace creer a alguien que no tiene lugar en ninguna parte. Pero la verdad es que siempre hay personas capaces de mirar más allá de las apariencias y ver lo que realmente importa.
Eso fue exactamente lo que hizo Dona Rosa. No vio a un niño cubierto de polvo con una azada al hombro. Vio una vida que todavía podía florecer. Y en esa pequeña granja del campo, donde el viento mece los árboles y el sol se despide lentamente en el horizonte, un niño que llegó con hambre encontró algo mucho más grande que un pedazo de pan. Encontró un nuevo comienzo. Porque a veces todo lo que una persona necesita para cambiar el rumbo de su propia historia es alguien con el valor de hacer el bien cuando nadie más lo haría.